Entonces, si nosotros lo tramitamos aquí hasta llegar al punto de votación, y es ahí donde nos paramos. Pero imagínese un proyecto en un futuro donde un presidente, por ejemplo, en este caso, y con todo el respeto que le tengo, señor presidente, un presidente puede decir, ¿sabe qué más? Tengo una duda técnica respecto de si esto corresponde o no, no lo pongo en votación. Entonces simplemente no pasa a la sala para que decida, que es la soberana, ¿ya?, si quiere o no quiere que la legislación avance. Nosotros tenemos la obligación de hacerlo. Y si en esta comisión se avanzó hasta el punto previo a votar, entonces la tramitación debe continuar. Hay otras instancias que son las que determinarán si efectivamente se necesita una consulta indígena. No creo que tenga sentido aquí hacer una performance de decir yo voy a llamar aquí y ahora al secretario general, porque creo que no es necesario el show. El secretario de la comisión perfectamente puede comunicarse con el secretario general y hacerle la consulta por interno. Con eso bastaría, sería bastante menos aparatoso. Bienvenidos nuevamente, queridos amigos. En esta oportunidad les traemos un extracto relevante de la Comisión de Derechos Humanos. El diputado Johannes Kaiser solicita a la comisión antecedentes sobre la votación para declarar como pueblo independiente a los huiliches, separándolos del pueblo mapuche. Kaiser plantea la urgencia de votar este proyecto de ley que lleva meses estancado sin ser discutido. Como vimos anteriormente, la expresidenta de la comisión, Lorena Fries, pidió realizar una consulta indígena antes de poner el proyecto en votación. Sin embargo, esta consulta nunca se concretó. Por eso, la solicitud del diputado Kaiser es válida. ¿De qué sirve debatir un proyecto si no se avanza hacia una votación? Este es un tema técnico pero importante. Ahora vamos con el contenido. Empecemos. Bien, me parece que eso por lo pronto, por mi parte. No sé si alguien más quiere hacer algún punto sobre la cuenta. Sí, diputado Kaiser. Sí, son 2 puntos, señora presidenta. No sé si sobre la cuenta o en varios, la verdad. Quizás el siguiente pasemos a varios, si usted así lo desea. Y le puedo... ¿Alguien más quiere hacer algún punto sobre la cuenta? Ya, entonces puede continuar con punto varios. Muchas gracias, señora presidenta. 2 temas. Uno es el de la votación de los consejeros que debíamos despachar a la sala por el tema del Instituto Nacional de Derechos Humanos, que está pendiente todavía. Claro. Y la segunda es la siguiente. Nosotros teníamos un proyecto aquí que en la práctica se vio, vinieron a presentar, tuvimos a las comunidades, etcétera, representando, que era el del reconocimiento del pueblo huilliche como un pueblo separado del mapuche. Y ahí también quedamos en la práctica frente a la votación y se paralizó. Entonces yo le querría solicitar a usted que ponga en votación ese proyecto para pasarlo a sala y pueda continuar su tramitación normal. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, diputado Kaiser. Vamos a pedir que nos pueda hacer llegar el número de boletín del proyecto. Ahí con la Secretaría lo podemos cotejar para analizar ahí la posibilidad de ponerlo en votación. Voy a darle la palabra a diputado Palma, estaba primero, diputada Navellán. Sobre el punto, diputada Schneider. Sí. Sí, muchas gracias, presidenta. Respecto a lo que señalaba por su intermedio el diputado Kaiser, yo entiendo que ese proyecto finalmente nunca lo votamos porque quedó la duda de si se requería o no consulta indígena de acuerdo a los tratados internacionales, a las normas que nos rigen en esta materia. Entonces, es algo que me gustaría preguntarle a la Secretaría, que entiendo que no se resolvió y que por eso no está en votación este proyecto y por eso yo, la verdad, no estaría de acuerdo en ponerlo en votación antes de que se esclarezca ello. Eso es todo, presidenta. Secretario, sería importante que para efecto, bueno, como yo no era integrante de la comisión en ese tiempo, para mí sería importante quizás poder tomarnos un tiempo para poder analizar esta situación, como dice acá la diputada Schneider y me lo manifestaba también la diputada Pizarro. Pareciera que eso es lo que genera un obstáculo en la tramitación para que podamos aclarar aquello y ver cómo podemos proceder en lo sucesivo a lo mejor para darle celeridad a eso.
Efectivamente, Presidenta, una de las razones por la cual se produjo la detención de la tramitación era porque habían opiniones discordantes en cuanto a si se requería o no consulta indígena conforme al artículo 169 de la OIT. Y eso es algo en definitiva, Presidente, que lo resuelve la misma comisión. No es algo que esté tan prístino ni tan resuelto. Escuchamos también a la BCN en su minuto. La norma hace de cargo del Estado, pero por una interpretación laxa se puede interpretar que el Estado también es el Parlamento. En algún minuto se discutió la posibilidad de generar un reglamento, un protocolo para que la comisión pudiese efectuar una consulta. Eso no tuvo apoyo, no prosperó, los comités tampoco lo quisieron ver. El asunto es bastante nebuloso, pero en definitiva, y respondiendo en concreto, la comisión resuelve. Si en definitiva hay una opinión, una voluntad sometida a votación en que sí se siga tramitando, se sigue tramitando, y si no, no. Siempre y haciendo la salvedad que este punto, sea lo que resuelva la comisión, se va a trasladar en idénticos términos a la sala. Eso es. Perfecto. Entonces, yo voy a estudiar un poco sobre el tema. Quizás podríamos, no sé si ya lo hicieron, pero no estaría de más poder invitar quizás a alguien que pudiera darnos su opinión respecto de esto, alguna persona, creo que, o sea, a propósito de lo que plantea el diputado Kaiser, ¿sí? Muchas gracias, señora Presidenta. ¿Qué es lo que sucede? Mire, porque crearíamos un precedente súper delicado. El proyecto fue aceptado a trámite por la mesa por la Secretaría, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros lo tramitamos aquí hasta llegar al punto de votación, y es ahí donde nos paramos. Pero imagínese un proyecto en un futuro donde un presidente, por ejemplo, en este caso, y con todo el respeto que le tengo, señora Presidenta, un presidente pudiese decir, ¿sabe qué más? Tengo una duda técnica respecto de si esto corresponde o no, no lo pongo en votación. Entonces simplemente no pasa a la sala para que decida, que es la soberana, ¿ya?, si quiere o no quiere que la legislación avance. Eso podría pasarle a usted con el proyecto, o sea, por ejemplo, el de los retiros, le podría pasar con todo tipo de proyectos. Entonces es importante que una vez que se inicia la tramitación, efectivamente se cierre la tramitación y al final efectivamente igual existen instrumentos de control, como son los instrumentos de control constitucional que ofrece el Tribunal Constitucional. En el caso de que no se hayan seguido o no se pueda tramitar esto de la mano de lo que son los tratados internacionales trabajados por Chile o ratificados por Chile. Entonces yo le propondría que nosotros votemos, que pase a la sala, continúe el trámite constitucional que corresponde y si existen dudas, se hagan los reparos constitucionales que corresponden, que por lo demás son el instrumento que está considerado en nuestra Constitución para ello. Se hace la representación en su momento al Tribunal Constitucional y si efectivamente tuvimos o se cometió un vicio suficientemente importante, se cae el proyecto en la instancia que corresponda. Pero negarle a los diputados la posibilidad de votar el proyecto me parece que sería darle demasiado poder al presidente de una comisión. Muchas gracias, señor presidente. Perfecto. Diputada Navellán. Gracias, presidente. Efectivamente, como dice el diputado Kaiser, esto es delicado, porque esto pasó el primer filtro, que es la Secretaría y la mesa de la Cámara. Desde el momento en que ellos determinan que este proyecto se puede tramitar en esta comisión, nosotros tenemos la obligación de hacerlo. Y si en esta comisión se avanzó hasta el punto previo a votar, entonces la tramitación debe continuar. Y tal como dice el diputado Kaiser, hay otras instancias que son las que determinarán si efectivamente se necesita una consulta indígena, que tendría que ser, de hecho, con posterioridad, o cualquier otro trámite legal que sea necesario. Pero no somos quienes, nosotros en esta comisión, para entorpecer el avance de la ley, más aún cuando ha pasado el filtro de la Secretaría. Gracias, presidenta. Bien, diputada, estaba consultando acá a la Secretaría, al abogado, ¿cierto?, y al secretario, y me señalan que la presidenta anterior, la presidenta Fríes, envió un oficio al secretario general de la Cámara
por justamente el tema que ustedes exponen y que al día de hoy ese oficio no ha tenido respuesta. Entonces, lo que a mí me parece que correspondería, para efectos de lo que ustedes dicen, es que le pidamos la respuesta, porque dicen que desde noviembre que esto se envió y todavía no hay respuesta. Así que yo partiría por pedir que finalmente tengamos esa orientación de parte del secretario general para ver cómo seguimos con esta tramitación que, como dicen acá los diputados, es bastante compleja. Y así podemos tener también un desarrollo responsable de lo que tenemos que hacer en esta comisión. Yo creo que eso sería lo que tendríamos que hacer a continuación. Muchas gracias, señora presidenta. ¿Sabe qué es lo que podemos hacer también? Podemos llamar al señor secretario para que venga acá y dé de inmediato su opinión en la materia, porque eso estamos reglamentariamente habilitados para hacerlo. Si nosotros desde noviembre despachamos, o sea, si despachamos la pregunta a la Secretaría en noviembre, no tenemos respuesta, una no respuesta también es respuesta. Significa que la Secretaría no quiere tomar posición en la materia, con lo cual estaríamos exactamente igual que al principio, ¿no? Entonces, ¿podemos forzar a la Secretaría a tomar una posición? Yo creo que la Secretaría tomó una posición al momento de admitir a tramitación el proyecto. Y sería bastante irregular que la Secretaría llegase y dijese, ¿sabe qué más? No, la verdad es que no debimos haber admitido a tramitación el proyecto, especialmente cuando ya pasó incluso la cuenta a la sala. No creo que exista una norma legal que permita revertir ese momento de la tramitación. Entonces, yo propondría simplemente que dos opciones. Una, para acelerar el proceso, le pedimos al señor secretario general que venga de inmediato acá y nos aclare la posición de la Secretaría y si efectivamente va a generar nueva jurisprudencia en esta materia, que es algo que le cae muy bien a él, o simplemente nos hacemos cargo de lo que somos un cuerpo colegiado del órgano soberano, ¿no? Y en ese sentido tomamos las decisiones nosotros mismos. Y yo propondría que votemos, sigamos la tramitación, mandamos esto con informe positivo o negativo, lo mandamos a la sala, que la sala decida. Muchas gracias, señora presidenta. De nada, diputado Kaiser. Diputada Schneider tiene la palabra. Y con esto y diputado Palma, y con esto cerramos para poder avanzar, porque estamos recién, en puntos varios. Y tenemos varias personas que escuchan. Solo, presidenta, yo creo que aquí hay que seguir los conductos formales. O sea, hay que solicitarle por medio de oficio al secretario general. No creo que tenga sentido aquí hacer una performance de decir yo voy a llamar aquí ahora al secretario general, porque creo que no es necesario el show. Aquí yo creo que lo que necesitamos es un pronunciamiento claro, técnico de la Secretaría y que efectivamente se pronuncie sobre este tema. Así que yo reiteraría el oficio y la verdad dejaría este tema hasta ahí. No creo que haya mucha más vuelta que darle ni necesariamente, o sea, si el secretario general puede venir ahora a aclararlo, bienvenido sea, pero yo no creo que sea oficioso ni procedente ir a buscarlo a su oficina, traerle una comisión en este momento. Como que creo que hay que respetar más la forma. Sí, diputada, y esto es lo último y vamos a proceder a tomar la definición de lo que vamos a hacer en este tema porque si no nos vamos a extender infinitamente. A mí me carga el show y hacer el show de decir de que poco menos que hay que pararse para ir a buscar al secretario. Nadie ha planteado eso, presidenta. No, por lo mismo, el secretario de la comisión perfectamente puede comunicarse con el secretario general y hacerle la consulta por interno. Eso es lo que vamos a hacer, con eso bastaría, diputada. Sería bastante menos aparatoso que lo que sugiere la diputada Schneider. De hecho, diputada, justamente ese es el objetivo de hacer esta ronda. Y lo que vamos a hacer es consultarle, por supuesto, por interno al secretario general, si puede venir a pronunciarse respecto de esto, y en paralelo vamos a enviar el oficio para que él nos pueda enviar una respuesta, como dice acá la diputada Schneider, de manera técnica, ordenada, que a nosotros nos permita tener una orientación clara de cómo tenemos que seguir tramitando este proyecto. Este proyecto hoy día no está en tabla, por lo tanto no corresponde votarlo. Y yo esperaría que el secretario obviamente nos diera su opinión, porque por algo la presidenta anterior pidió ese pronunciamiento. De lo contrario, no lo hubiese pedido y no lo estarían esperando hasta el día de hoy. Y yo considero que, más allá de que podamos comunicarnos por interno, creo que lo que correspondería sería que el secretario pueda redactar de manera ordenada un oficio y pueda venir incluso a exponerlo en la próxima sesión. En ese sentido no habría ningún problema, para claridad de todo y todas, y nos quedemos tranquilos. Así que
Eso es lo que vamos a hacer y le doy la palabra a diputado Palma para que pasemos al siguiente punto varios, ya que están todos nuestros invitados e invitadas acá esperando que podamos Muchísimas gracias, escucharlo. presidenta. Voy a tratar de ser muy breve. Saludar a los demás miembros de la comisión y a la secretaría. Presidenta, tengo 2 o 3 cosas muy puntuales. Lo primero, manifestar mi preocupación en esta comisión porque nuevamente ha ocurrido el lamentable hallazgo de los restos mortales de Francisco Albornoz. Este es un joven farmacéutico de 21 años cuya familia denunció hace un par de semanas su desaparición en la región metropolitana. Su cuerpo fue encontrado en una quebrada en la región de O'Higgins, cercano al río Tinguiririca. Es un joven perteneciente a la comunidad LGTBIQ+, y sería lamentable, se están determinando las causas de muerte, pero es presumible que haya sido víctima de algún tipo de agresión. Obviamente tenemos que esperar los informes del Instituto Médico Legal, pero ya el cuerpo ha sido reconocido y tienen que lamentar una vez más una muerte en extrañas circunstancias por el momento. Lo segundo, presidenta, preguntar por su intermedio a la Secretaría. Tengo entendido que hace algunas sesiones atrás yo pedí si podíamos invitar al señor Ministro de Seguridad Pública, el señor Cordero, para que nos informase en esta comisión qué avances han habido, independiente de cuáles sean las aristas, porque entiendo que son varias, respecto de la desaparición de Julia Chuñil el 8 de noviembre del año recién pasado. Y finalmente, presidenta, solamente me va a permitir celebrar un par de anuncios que hizo su excelencia el presidente de la República en el contexto de la cuenta pública. El primero, respecto al retiro de los agregados militares que tiene Chile en el Estado de Israel, en circunstancias que ya sabemos que hay más de 53.000 muertes. Lamentar que en la sala se haya confundido la causa, porque creo que además es desconocer que en Israel el aborto está despenalizado desde el año 1978, por si esa era la intención. Y segundo, evidentemente, más que celebrar, digamos, coincidir con el término de los privilegios carcelarios de que gozan las personas que están condenadas por delito de lesa humanidad en Punta Peuco. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Palma. Le vamos a dar la palabra a diputada Navellán y a continuación, diputada Schneider, y a continuación vamos a tomar el acuerdo para invitar... y usted me había pedido la palabra, pero en otro punto varios. Sí, ya. Y para tomar el acuerdo del ministro. Solo para aclarar un pequeño detalle, porque la verdad es que aquí se construyen realidades en base a leyendas urbanas y en base a falsedades. Lo manifestado no solo por el diputado Palma, sino que por muchas personas cercanas al gobierno, digamos, respecto de Punta Peuco, es una falacia, puesto que no tienen ningún privilegio especial. Y quiero dejar bien en claro varias cosas que parece que ustedes desconocen. En primer lugar, en Punta Peuco no hay agua potable. El agua para los baños, las duchas, es agua que se lleva en aljibes, en camiones aljibes. Y el agua que beben las personas que están internas ahí es agua que ellos compran. Así como ustedes a veces compran agua en estos botellones porque se supone que es más sana, bueno, ellos tienen la obligación de comprar esta agua, cada uno de ellos, porque no hay agua potable en Punta Peuco. Eso en primer lugar. En segundo lugar, sin duda el aspecto general interno de Punta Peuco es espectacularmente limpio y ordenado. Pero eso es porque las mismas personas que están internas tienen la formación y la educación de vivir de esa manera. Y por lo tanto ellos se preocupan de mantener limpios y ordenados el lugar donde viven, donde comen, donde habitan. Y eso no es un privilegio, es simplemente una forma de vida que probablemente en otros espacios no es igual. Y en tercer lugar, quiero también dejar en claro algo bien importante. El personal de gendarmería que está en Punta Peuco no tiene buses de acercamiento. El penal está a 2 kilómetros de la carretera, por un camino bastante peligroso porque tiene especialmente una curva muy cerrada. Ellos deben, para llegar a Punta Peuco y para irse de Punta Peuco, caminar estos 2 kilómetros para llegar a la Ruta 5, donde pueden tomar locomoción. Por lo tanto, estas condiciones tan espectaculares, tan especiales, tan privilegiadas en la práctica no lo son. Y eso me gustaría dejarlo bien claro. Muchas gracias.
Gracias, diputada Navellán. Diputada Schneider. Bien, entonces vamos a tomar el acuerdo para lo que solicita el diputado Palma, invitar al ministro de Seguridad, Luis Cordero, para que podamos conversar respecto de desapariciones, entiendo, como usted menciona, ¿cierto?, al químico farmacéutico, pero también a Julia Chuñil. No, Presidenta, solo el caso de Julia Ya. Chuñil, desaparecida desde el 8 de noviembre del Ya. año pasado. Ok. ¿Y habría acuerdo para eso? Sí. Bien. Creo que eso. Diputado Celedón, usted tiene la palabra para hacer uso de su punto vario. Que tengo una citación a una comisión interparlamentaria a esta hora. Si puedo ir y volver. Sí, diputado, ningún problema. Tenga la autorización, como dice usted, pero no la necesita. Así es. Aquí lo esperamos, diputado Celedón. Bien. No, de nada. Entonces vamos a pasar a la orden del día. En primer lugar, vamos a recibir la exposición del diputado Johannes Kaiser con ocasión de la visita realizada a un centro penitenciario donde se develan aparentes vulneraciones a los derechos de los internos, que es la parte de la exposición que falta, que acordamos hace 2 sesiones atrás con el diputado Palma, que también hizo una visita y nos expuso también la semana pasada y pudimos ahí tomar algunas acciones, enviar oficios, en fin. Así que la idea es que podamos también contar con su experiencia, diputado. Así que tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. En primer lugar, así les presenté, fue una visita a 3 recintos penitenciarios distintos. Uno, Colina 1, especialmente el módulo Asistir, ¿de acuerdo?, en Colina 1. El segundo recinto fue efectivamente Punta Peuco y el tercero fue el Penal de Mujeres de San Joaquín. Esta visita se realizó más o menos en julio, agosto del año 2022, es decir, ya hace 2 años y medio atrás. Y de hecho ya en ese momento pudimos constatar los niveles de hacinamiento que se estaban produciendo en dichos penales. En ese momento, Colina 1 tenía niveles de hacinamiento del 150% de la población que estaba considerada para ese módulo. Punta Peuco menos, pero eso ha ido evolucionando, a tal punto que el fiscal judicial de la Corte Suprema interpuso un recurso de protección a favor de 171 de los condenados que se encuentran en Colina 1, recurso de protección que por lo demás fue aceptado por la Corte Suprema en razón de las condiciones de habitabilidad de ambos, o sea, de ese recinto, cuanto menos, el Colina 1. En Punta Peuco en este momento hay una extensión, o ha habido una ampliación del recinto con containers. Y de hecho, así como ha sucedido ya en Colina también, cada vez más espacios que estaban dedicados o estaban destinados a la convivencia o a la realización de actividades propias del régimen carcelario están siendo destinados al uso como dormitorio. De hecho, en Colina 1 ya no existe prácticamente ningún espacio que no sea el patio exterior, que no esté siendo ocupado para dormitorio de los internos. Esa es una situación efectiva. ¿Qué es lo que sucede también en el marco de esta relación? San Joaquín, por ejemplo, y este es un problema que afecta a toda la población penal de dicho recinto, no solamente a aquellos que están en un módulo específico. En San Joaquín, el cárcel de mujeres de San Joaquín, al momento de mi visita no existía un ginecólogo. O sea que en una cárcel de mujeres no haya un ginecólogo ya es un poquitito el colmo, ¿no es cierto? Y efectivamente eso estaba afectando en ese momento. No sé si la situación ha sido corregida al momento de hoy, pues han pasado 2 años y algo. Si ha sido corregido al momento de hoy, pero en efecto le generaba dificultades muy importantes a gran parte de la población, o sea, a prácticamente toda la población femenina del penal. Respecto de lo que son los cuidados, de hecho, una de las razones por las cuales el fiscal judicial de la Corte Suprema interpuso un recurso de protección en favor de los
de las personas que están recluidas en el módulo Asistir, en Colina 1, era porque sus necesidades de cuidado médico no estaban ni podían ser atendidas como correspondía por Gendarmería en esas circunstancias. ¿Y esto por qué? Imagínense en la práctica un geriátrico. Es un geriátrico. La inmensa mayoría de las personas ahí tienen más de 75 años. Hay personas que han sido condenadas a los 92 o 94. Hay personas que han sido condenadas a través de juicios mientras tenían Alzheimer, lo cual es bastante irregular, cuanto menos desde mi perspectiva, que una persona que tenga Alzheimer sea condenada, porque no puede participar de su defensa. Pero ese es un tema aparte. El Alzheimer y la demencia se están transformando en enfermedades también crónicas en dicho recinto, en razón de la avanzada edad de los internos. Y esa avanzada edad está significando, por el resto de las enfermedades crónicas a las cuales están sujetas personas de avanzada edad, está significando un desafío muy difícilmente manejable por Gendarmería y por los recursos que tiene a disposición, porque ninguno de estos penales, y ningún penal en Chile ha sido diseñado, ni su reglamento interno ha sido diseñado, para hacerse cargo de personas que no son autovalentes. Sobre todo cuando los porcentajes de personas no autovalentes empiezan a subir de manera relevante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Usted tiene un penal especial, no necesariamente en razón de la condición de las personas o del delito cometido, que de acuerdo con lo que nos informó también el Ministerio de Justicia y Gendarmería, en Chile no hay presos por delitos de lesa humanidad. Dejémoslo claro. No solamente por el delito cometido, sino que por las condiciones de operación de los recintos. Porque los internos demandan entonces una situación o un trato diferente que el de la población general. Y eso le sucedería a usted también con reos de alta peligrosidad, que necesitarían entonces un recinto especial para reos de alta peligrosidad, en razón de su peligrosidad. Bueno, en este caso específico, usted lo que está requiriendo es un recinto que en la práctica sea un hospital. Y mientras más avance el tiempo, más grave va a hacerse la situación humanitaria y la situación de atención de estas personas de la tercera edad. ¿Por qué? Porque son cada vez más personas las que entran a depender del personal, del poco personal médico disponible y del personal de Gendarmería. Y eso significa una sobredemanda que no son capaces de cubrir. Ya han habido casos de fallecimientos que pudieron haber sido evitados en caso de haber tenido suficientes recursos. Ahora, como esta evolución etaria es indetenible y la mayoría de los internos tiene edades más o menos similares, puede usted, señora presidenta, imaginarse que en los próximos 5 o 6 años, a más tardar, Punta Peuco, Colina 1, estoy hablando del módulo Asistir, y algunos otros recintos se van a ver van a verse enfrentados a una situación que ya no solamente va a ser inmanejable, sino que va a ser completamente impresentable desde la perspectiva de los derechos humanos. Ya ahora es complejo. Y ahora es complejo el mantener los tratamientos de esas personas. Otro tema, muchas de esas personas, como la inmensa mayoría de las personas de tercera edad o de avanzada edad, requieren de tratamientos médicos permanentes en razón de sus enfermedades crónicas. Bueno, eso significa que usted, y en la medida que va avanzando el tiempo, son cada vez más personas las que van a estar dependiendo de esto. Por lo demás, la Corte sigue condenando a cada vez más personas también a este tipo de régimen. En la medida que avanza el tiempo, usted va a tener entonces ya no 20 personas o 25 personas que tengan que abandonar el penal todos los días para ir a hacerse algún tratamiento médico, sino van a ser más, 50, 60, todo depende de la cantidad de enfermedades crónicas. En lo que se está transformando entonces desde una perspectiva humanitaria estos centros de detención es difícilmente defendible. Yo creo que si hubiese una comisión extranjera o de alguna organización internacional que viniese a ver esto, probablemente sacaríamos nota roja, ¿ya? Y desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista de las capacidades de Gendarmería, está superando ya hace mucho tiempo con creces las posibilidades de esa institución. No hay que olvidar lo siguiente. Respecto de estos detenidos o de estos presos, ¿ya? No se aplica ninguna de las normas pro reo.
Ninguna. No tienen visitas dominicales. O sea, no tienen salidas dominicales. No tienen visitas, sí, pero no tienen salidas dominicales. No se les aplica ningún tipo de reducción de pena, así como se hace en otras materias. No se han, ¿cómo se dice esto? No se han consolidado las penas, es decir, ¿cómo se llama esto? Unificado las penas. Entonces usted, literalmente lo que tiene son penas a 1000 años que no están consideradas tampoco en nuestro ordenamiento jurídico. Y, por lo tanto, tampoco está nuestro sistema pensado para eso. El sistema carcelario no está pensado para ello. Señora Presidenta, las condiciones carcelarias en Chile son en general muy malas. Eso para todos los presos. ¿Por qué? Porque el Estado de Chile y quienes somos responsables del Estado de Chile preferimos no mirar ya en esa dirección durante mucho tiempo. Es cierto que en los centros carcelarios hoy día no hay un control, o cuanto menos parece correrse el riesgo de la pérdida de control por parte de Gendarmería de los mismos. Sabemos que los centros carcelarios no están funcionando como unidades de rehabilitación. Los que se rehabilitan son los menos y lo hacen por voluntad propia, no porque exista un sistema que los ayuda para ello. ¿Okay? Y sin embargo, la situación de una persona de mediana edad o joven detenido en uno de estos centros de detención, con la perspectiva cierta de salir en un periodo de tiempo determinado, no es tan grave como la de aquel que, habiendo pasado ya una década o más, o incluso estando en el ocaso de su vida, entra a cumplir condenas que a veces ni siquiera perciben por la condición de demencia que están sufriendo. Señora Presidenta, con mucho respeto, yo creo que el Estado de Chile en esta situación se está haciendo un flaquísimo favor. Y en un futuro, cuando se hayan apagado las pasiones, vamos a tener que también enfrentar como país, como Estado, ¿ya?, el hecho de haber permitido que esta situación se extendiera en el tiempo, se profundizara y generase entonces un antecedente que va a ser difícil de borrar del historial de derechos humanos de nuestro país. Muchas gracias, señora Presidenta. Sin más, y por haberse cumplido el objeto de esta comisión, esta se levanta. Es realmente frustrante ver cómo el Gobierno y la Comisión de Derechos Humanos han postergado indefinidamente la votación de este proyecto de ley, que afecta directamente a un pueblo originario como los huiliches. Llevamos semanas, incluso meses, de trámites que no avanzan y que solo generan incertidumbre y desconfianza. La falta de decisión y la ausencia de un cierre claro reflejan una falta de seriedad y compromiso con las comunidades que esperan respuestas concretas. El diputado Johannes Kaiser tiene toda la razón al insistir en que este proyecto debe ser votado cuanto antes. No se puede seguir discutiendo sin avanzar hacia una resolución, especialmente cuando se trata de derechos fundamentales y reconocimiento legítimo de un pueblo. El pueblo huiliche merece respeto, claridad y una respuesta definitiva de parte de quienes están en el poder. No más dilaciones ni excusas que solo prolongan la espera y la frustración. Bueno, queridos amigos, gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo video. Adiós.